Bienvenidos a un episodio más de Mecánico Mecánico. Ha sido una semana un poco atareada. Acabamos de regresar de Nueva York. Estuvimos compartiendo con mecánicos de la ciudad del Bronx y Brooklyn y cogiendo sus experiencias. Aquí nos está acompañando Edward el día de hoy. Saludos. Edward, el más que jode, ¿verdad? Su servidor Gary Sánchez desde Costa Rica y que saben que es un programa de ustedes y para ustedes. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales, especialmente desde Costa Rica también. Tenemos al señor Juan Campos, que fue jefe del departamento de mecánica de bomberos en Costa Rica por muchos años. Y tenemos a Carolina Campos, que tiene una compañía de consultoría en Costa Rica y nos van a compartir sus historias el día de hoy. Muy buenas tardes. Carol, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Primero que nada, me gustaría conocer un poco de su historia. ¿Cómo usted empezó en la mecánica? ¿Qué fue lo que lo mandó lo tiró a esa carrera, a ese tipo de profesión? Por allá en 1963, la enseñanza se abrió una nueva etapa en la educación de Costa Rica, que era pasar de la enseñanza académica a la enseñanza vocacional. Entonces había opción de pasar en tercer año de enseñanza secundaria a un colegio vocacional y ahí escogía uno especialidad, ya sea de tornero, ya sea de mecánica automotriz, ebanistería en ese tiempo, contabilidad o alguna carrera en torno y precisión o en radiotécnico. Entonces esa fue la oportunidad y yo pasé al colegio vocacional Monseñor Sanabria de Desamparados y me gradué como técnico medio en la especialidad de mecánica automotriz. Wow. 1969, donde los vehículos todavía tenían arranque con 50. Juan, en 1969 usted me dice entonces, wow, que usted empezó, Costa Rica hizo un cambio, especialmente tratando de preparar técnicos, ¿verdad? En la industria automotriz, en la industria de mecánica de precisión. Se abrieron nuevas empresas en el país. Carreras técnicas, y usted aprovechó eso. Imagino que mucha gente aprovechó ese tipo de oportunidades que se abrieron, ¿verdad? Entonces eso es bastante interesante. Juan, y cuéntenos cómo fue el proceso que usted tuvo en desarrollo cuando ya usted empezó en esa carrera. ¿Cuáles fueron los siguientes pasos que usted hizo que lo ayudaron a seguir creciendo? Bueno, así con la ayuda de un familiar que era muy amigo de unos colegas mecánicos, empecé en la autoensambladora en Copesa en el año 1969. Okay. De ahí hasta 1975. Logré trabajar 2 años en la ensambladora, pero después saqué mi especialidad en mecánica de aviación como mecánico de avión y motores. En esa compañía que usted está mencionando en aquella época, ¿qué es lo que se hacía? Actualmente está haciendo transformaciones de aviones de pasajeros a aviones de carga. Ok, entonces usted se fue de la mecánica automotriz a la mecánica de aviación. Es correcto. Entonces usted abarca los dos tipos de tecnología, ¿verdad? Sí, es muy duro, es porque es un cambio muy violento. Ok. Wow, qué interesante. Mira, yo no sabía eso, Juan, de que usted se había preparado en dos ramas de la mecánica. Prácticamente es parecido, pero que son diferentes, ¿verdad? La que es la automotriz y la que es de aviación, ¿verdad? Tienen sus similitudes. Tiene bastantes similitudes. Sí, ya. Juan, ¿y cómo fue su ingreso al departamento de bomberos? En el año 1977 surgió la oportunidad de concursar con unos 50 posibles candidatos para el taller a una plaza de mecánico y de 50 al final llegamos 2 y de esos 2 escogieron a mi persona. ¿Hace cuántos años usted ejerció como jefe de bomberos en el departamento en Costa Rica? 10 años en una primera etapa, luego me retiré hacia la empresa privada y como gerente de servicio de la Hyundai y luego me permitieron reingresar al cuerpo de bomberos y ahí le di 25 años más. Wow. Hasta que me pensioné. Hasta que se pensionó. La pregunta viene para Carolina. Caro,
Yo sé Claro, que, claro, yo cuénteme. sé que que Juan es su papá, ¿verdad? Ajá. Y alguna anécdota que usted tenga cuando era niña, de su papá cuando trabajaba, cuando estaba como jefe de bomberos, algo que le recuerde, algo que, porque me imagino que usted es apasionado a los vehículos también, a los Sí, me carros. encantan los carros. Y Ah, de hecho siempre soy la más apegada a papi de ver carros y andar viendo carros y reparando carros y entendiendo de las bujías, de los frenos, del líquido de frenos, todo. sí. Bueno, papi me enseñaba a hacer los cambios de aceite, ¿verdad? Entonces nosotros le ayudábamos a recoger en un balde que él tenía porque nos decía que no podíamos contaminar. Entonces él terminaba de hacer, ¿verdad? El cambio de aceite y entonces nos ponía a nosotras como había un tanquecito que él tenía, ayudarlo a recoger el líquido que salía del carro, ¿verdad? Y también otra anécdota en temas de bomberos, que resulta que papi siempre nos enseñó de forma preventiva que teníamos que tener un plan de emergencia en la casa, porque si una vez nos pasaba algo, teníamos y estábamos solitas y surgía un incendio, entonces teníamos que practicar un plan de emergencias. Entonces yo recuerdo de pequeña con mi hermana, como de 2 o 3, bueno, como 3 a 4 años. Entonces nosotros practicábamos que la casa se quemaba y que por dónde íbamos a salir. Entonces papi nos ponía, ok, se está quemando esta ventana, ¿por dónde tienen que salir? Entonces hacíamos el simulacro real de caminar por el suelo y por dónde íbamos a salir. Y ahí fue donde aprendimos que las llaves están en un mismo lugar y teníamos todo un protocolo de evacuación de bomberos de la casa. A esa edad de pequeñas. Mi hermana y yo somos solo 2 hermanas. Wow, qué bonito, ¿verdad? Y qué interesante, ¿verdad? Ojalá que todo el mundo tuviera un plan de emergencia así, ¿verdad? Ojalá que todo el mundo, en todas las casas, ¿verdad? Los padres también se preocuparan de hacer lo mismo. Qué interesante, ¿verdad? Porque interactúa con sus hijos y aparte de eso les enseña seguridad, ¿verdad? Y eso es importante, ¿ya? Bueno, hija de un mecánico tiene su caja de herramientas, obviamente, También. y aprendimos a manejar carro como a los 12 años. En serio, Y lo primero que aprendimos es echar en reversa, porque dice papi que cualquiera maneja para adelante un carro, pero lo más difícil es aprender a manejar en reversa. Entonces aprendan a manejar en reversa y a parquear. Caro, una pregunta, ¿cómo ha sido tu experiencia, digamos, familiar, tener un papá que, bueno, por muchos años se dedicó a la mecánica? Y me imagino que tanto trabajando para el departamento de bomberos, me imagino que su papá también tuvo que trabajar largas horas de trabajo y ausentarse bastante tiempo del núcleo familiar, ¿verdad? Realmente es un mucho orgullo porque gracias a que el papi podía trabajar, y nosotras pudimos estudiar. Mi hermana y yo éramos de recursos económicos limitados y digamos, papi trabajaba de lunes a viernes, pero arreglaba carros sábado y domingo para que nosotras pudiéramos tener y poder haber ido a la universidad y poder estudiar. Entonces realmente nosotras siempre sentimos un gran orgullo del trabajo de él, fue muy sacrificado y mami también se lo decía que mucho tiempo no pasaba a nuestro lado, pero gracias a eso nosotros pudimos estudiar. Entonces realmente sí tenemos experiencias complicadas porque papi empezaba un trabajo a las 6 de la mañana, algunos clientes llegaban a las 6 de la mañana al taller allá en la casa y eran las 10 de la noche y papi continuaba trabajando, ¿verdad? Pero fue muy, muy valioso y muy orgulloso nos sentimos de eso. Claro, esta pregunta siempre se la hacemos a la gente que nosotros invitamos en el programa. Y yo sé que como hija de un mecánico, hija de un técnico, de una persona profesional en esta industria por muchos años, usted se siente muy orgulloso de su papá, nos sentimos orgullosos por todo el servicio que él ofreció por muchos años. Pero ¿usted cree que la mecánica está devaluada, que la gente no valora esta profesión como debería ser? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que el trabajo que ustedes realizan y que todos realizan requiere de muchísima experiencia y de muchísimo conocimiento. Y la gente solo ve un producto final o la gente solo cree, es un cambio de aceite, cualquiera lo hace. Pero poder hacer lo que cada uno de ustedes hace en corto tiempo no requiere un año de experiencia, requiere 5, 10, 15, 20, 30 años para poder hacer algo que no ves internamente, porque tal vez ves solo lo de afuera, pero no las horas que llevó. Yo he visto a papi desarmar una caja de cambios que ha durado 20 y resto de horas y saber que le quedó con una fuga de aceite y tiene que volverla a desarmar toda completa y la gente no valora la cantidad de horas que un trabajo tan complejo como esos lleva.
yo tengo una pregunta para Juan, ¿verdad? ¿Qué te llama la atención de la mecánica antigua a la actual? Es significativa porque, por ejemplo, al cumplir yo 50 años, mi esposa, en paz descanse, me matriculó en un curso de computación, ambiente Windows, Word y todo eso. ¿Por qué? Porque había invadido el mercado ya los vehículos electrónicos y yo no sabía nada de electrónica. Y había que empezar a escanear y a hacer toda una serie de travesuras para poder entenderse con los carros. Entonces a mí me agarró y me revolcó la tecnología. A los 50 años aprender yo a operar una computadora fue todo un reto. Los compañeros de esa capacitación fueron jóvenes y me decían, Rocco, se me está comiendo la tecnología. Sí, me está comiendo porque yo no nací con la tecnología de la computación, pero logré superar esa etapa y me inicio en una nueva etapa. Y yo en el cuerpo bombero levanté las manos y dije, gracias a Dios que llegaron las computadoras, porque ahora ellas van a almacenar todas las fallas y todas las tortas, y a mí, a Juan, ya me van a dejar de mentar la madre. Juan, esta pregunta es para los dos, ok, y vamos a empezar con Juan. Juan, ¿usted cree que los técnicos tienen que capacitarse? Definitivamente, o sea, una persona es constante. El cambio tecnológico que sufren los vehículos es a gas pega, a gas a fondo. Por lo tanto, el mecánico tiene que ir tratando de alcanzar esa tecnología, aunque nunca lo va a lograr porque hay diferentes marcas, hay diferentes sistemas, pero hay que tratar de galopar un poco a esa velocidad. Ok, una pregunta, y esta pregunta también es la misma, pero va estructurada de una forma diferente, Carolina, porque ¿usted cree que los dueños de talleres tienen que capacitarse en la forma administrativa o el manejo de su negocio? Sí, primero que nada, quisiera mencionar que papi, con tanta experiencia que tiene de tantos años, yo me pongo a pensar quién está absorbiendo el conocimiento de él antes de que él llegue a faltar. Realmente 40 y tantos años o 50 años, no sé, de que tiene de experiencia, ¿dónde está quedando documentada? ¿Quién la está absorbiendo? ¿Quién está aprendiendo? Él tiene algunos muchachos que trabajan con él ahorita y que han ido aprendiendo de eso. Pero como dueño de un taller, si yo fuera dueña de un taller, yo diría, toda esta experiencia que estoy teniendo, todo este valor agregado, todo este trabajo que he hecho, que me ha costado mucho, ¿dónde lo estoy dejando? ¿Dónde se va a preservar? ¿Y cómo voy a poder hacer crecer mi taller si solo soy yo quien conozco este negocio? Si yo me enfermo, si algo me pasa, ¿quién va a sustituirme o quién va a poder continuar? Que al final un taller es el legado de una familia entera que está viviendo de ese negocio. Entonces yo creo que es total y absolutamente necesario y es la forma a través de la cual uno puede preservar todo ese know-how técnico, ese conocimiento al paso del tiempo y hacerlo que crezca y fortalecerlo muchísimo más. Continuar con el legado, me gustó eso. ¿Quién continúa con el legado? ¿Qué tú crees eso, Eduardo? Sí, porque digamos, a la hora de, o sea, tanto conocimiento que tiene uno, o sea, se va a perder. Y es demasiado, digamos, importante que ese legado, ese conocimiento se conserve a través de los años, que quede como una herencia de conocimiento, porque realmente ese conocimiento es bastante útil del día a día. A la hora, como tú dijiste, Carolina, a la hora de que yo falte, yo me enfermo, ¿quién se va a hacer cargo de los carros? Imagínate. Es un buen punto y es un buen punto de conversación. ¿Lo explica por qué? Claro, porque en este momento la industria está pasando por una etapa de escasez de técnicos. Claro. La juventud no quiere trabajar en mecánica, la juventud no quiere, o sea, no quieren ser mecánicos, o sea,
Y en la parte de nosotros, nuestro trabajo que estamos haciendo, Edward y Eduardo, que no se encuentra el día de hoy con nosotros porque está en México, es cómo traemos esos valores de vuelta. Porque esta industria es tan importante como muchas otras, como ingeniería, como arquitectura, como la medicina, porque ustedes, el trabajo que ustedes hacen, Juan, es fundamental. Claro. Y imagínese usted como, Efectivamente que sí. como jefe de bomberos, ¿cuántas unidades de bomberos ustedes arreglaron, las tenían listas, preparadas para cualquier emergencia, Juan? Si ustedes no le dieran ese servicio y pasara una emergencia, no tendríamos los carros preparados para atender ese tipo de emergencia. Y ustedes, el servicio que ustedes ofrecen es fundamental, es demasiado importante. Entonces, Juan, cuando usted estaba en el departamento de bomberos como jefe de bomberos, ¿cuánta gente trabajaba a su disposición? ¿Y Bueno. cuántas unidades tenían ustedes que darle servicio de mantenimiento? Ok, entre camiones extintores, ambulancias, tanques de transporte de agua, eran vehículos de aeropuerto, eran 150 vehículos pesados para atender las emergencias, más una flotilla paralela que es la flotilla de transporte, que son alrededor de 250 vehículos. En aquel tiempo eran 250 vehículos particulares o de todas marcas que se movían a nivel del país. Wow, estamos hablando que eran equipo pesado y aparte es una flotilla de carros, de vehículos livianos. Y ¿Cuántos técnicos tenía usted a su disposición? aproximadamente con los oficinistas y encargados de bodegas, de stock y todo esto, éramos unas 35 personas. Claro, esta pregunta va para ti. Yo sé que tú tienes mucha experiencia. ¿Cuántos años de experiencia tienes en el área de consultoría? Yo quiero que nos expliques o que nos cuentes un poquito sobre lo que tú haces. Y bueno, yo ya tengo 22 años de experiencia de trabajar en temas de consultoría. Yo me gradué como ingeniera industrial y pues he venido trabajando en apoyar a las organizaciones en varios temas, ¿verdad? Uno de los temas es la capacitación, en fortalecer esa competencia técnica de las personas y ayudar a generar ese conocimiento en las organizaciones. Entonces, parte de los servicios que ofrecemos son estos: apoyar en capacitaciones, por ejemplo, en atención al cliente, el nivel de importancia que es que, por ejemplo, en una de las experiencias que hemos compartido en talleres, el cliente a veces no conoce ni lo que hacemos, no conoce los servicios que ofrecemos, no sabe qué es un tune-up, no sabe qué es un cambio de bujía, no sabe qué es el líquido de frenos, no sabe por qué es importante esto. Entonces, capacitar a las personas a que nosotros mismos le podamos explicar bien al cliente de forma clara los tipos de servicios que hacemos, por qué los hacemos y por qué no cuesta 2 pesos. O sea, ¿por qué no vale 2 pesos? Entonces, ayudamos en esa vía, a capacitar a los diferentes técnicos. Juan, ¿qué mensaje de motivación tú le darías a las nuevas generaciones, a esa generación que dice, ok, ya voy a terminar mis estudios, ¿por qué carrera me decido? Voy por la mecánica, voy por esto, estoy indeciso. Hay que especializarse en diferentes ramas. Ellos tienen la electricidad, la mecánica, la autotrónica, toda una serie de ramas que dividen la nueva tecnología. Por lo tanto, la oportunidad de trabajo va a ser inmensa. Muy interesante saber los años que usted estuvo trabajando como jefe de departamento de bomberos en Costa Rica. Y nos gustaría conocer, y yo sé que no solamente nosotros, muchos de nuestros oyentes le encantaría conocer cómo fue su día a día, cómo era ser jefe del departamento de bomberos en Costa Rica cuando usted era jefe en ese tiempo. Primero, se tenía que planificar el presupuesto. O sea, una persona que se mete a un taller tiene que ser administrador, tiene que saber de finanzas, tiene que saber de inventarios, tiene que saber de planificación. Entonces, primero se pedían los presupuestos, se aprobaban los presupuestos y había que montar un sistema de mantenimiento preventivo. Todo eso se logró gracias a las ayudas internacionales que recibimos de países amigos. Por ejemplo, Canadá nos ayudó
a montar un sistema de mantenimiento preventivo en todas las unidades extintoras. De ahí se derivó toda una serie de cambios. ¿Por qué? Porque los fabricantes pedían cierto tipo de rutinas y que nosotros no estábamos acostumbrados a realizarlas. Ahí se tecnificó mucho más. Tuvimos la necesidad de capacitarnos, tuvimos la necesidad de ordenarnos, tener los stocks preventivos para poder realizar nuestras labores, adelantarnos a los exámenes de laboratorio de los aceites para poder determinar fallas que se venían produciendo y que nosotros no las estábamos viendo. Con análisis de laboratorio determinamos que el vehículo había que pararlo porque ya, por ejemplo, un motor presentaba alto porcentaje de cromo o de aluminio, pero en exceso, y entonces con análisis de laboratorio logramos determinar que el vehículo había que pararlo inmediatamente. Entonces los stocks de repuesto variaron, teníamos que tener familias de vehículos, diferentes repuestos, porque los camiones de bomberos son fabricados a pedido, por lo tanto usted tiene que tener un stock mínimo en el taller. No puede trabajar si no tiene ese stock mínimo, porque si no el vehículo se queda varado 3 a 6 meses pidiendo el repuesto. Y los pedidos los hacíamos de forma marítima, porque de forma marítima los traslados de los repuestos eran más baratos. Un coste de un repuesto en forma aérea era muy caro, entonces no podíamos, los presupuestos no los alcanzaban. Entonces, tenía que usted valorar muchas cosas, valorar exactamente el costo de la parte que necesitaba ordenar. Tenía que valorar el tiempo que iba a durar esa parte para llegar, ¿ya? Y también tenía que valorar si realmente valía la pena hacer la inversión y tener una parte extra del futuro, pero pensando en el futuro, si se volviera a dañar. Caro, esta pregunta viene para ti. ¿Usted cree que el proceso que se utilizó, que utilizan los bomberos en el departamento de bomberos cuando Juan era jefe en este departamento de planeación, de todo ese tipo, solamente aplica en compañías grandes o en compañías gubernamentales o aplica para toda persona que tenga un negocio? Bueno, pues yo creo que realmente aplica para cualquier empresa que tenga un negocio. Ahora escuchábamos a mi papá mencionar, lo escuchaba diciendo, bueno, hay que planificar, hay que ordenar, hay que entender, hay que tomar decisiones financieras. Yo creo que todas esas son las destrezas y las habilidades que todo emprendedor, no importa el tamaño de su taller, no importa cuántos técnicos tenga a cargo o si eso lo ve una persona más, puedan realmente conocer y entender y cómo prever la continuidad de su taller. Porque de acuerdo con lo que él le mencionaba, pues el tema de los proveedores es complicado. El tema de poder tener planificados los gastos, entender un poco el tema de cómo andan nuestras finanzas, planificar hacia dónde quiero llevar el taller y qué quiero lograr, a cuáles clientes debo seguirle desarrollando o brindándole servicios, o a cuáles clientes es como, porque siempre denigran mi trabajo o desvalorizan mi trabajo. Entonces, todas esas herramientas son totalmente necesarias que deben de ser consideradas dentro de las competencias técnicas de la parte de un mecánico, independientemente que seas dueño o no de un negocio. Es parte de nuestro deber conocer y entender sobre esto. Bueno, anteriormente Juan nos comentaba que él impartía una serie de cursos, ¿verdad? Me gustaría que comentara, extendiera un poco más acerca de qué curso, por qué es importante y para que la gente se dé cuenta de que estás más allá de solo ser un mecánico. Sí, claro, el curso iba enfocado a manejo de vehículos de emergencia, pero necesariamente había que abordar sistemas de lubricación, tipos de lubricantes, especificaciones de los fabricantes, programas de mantenimiento de los fabricantes, cómo debía de conducir un vehículo diésel versus un gasolina, diferencias entre una transmisión automática y una, ¿cómo se llama? Y una transmisión manual. Era
ambientar a aquella persona para que tratara de prevenir toda una serie de fallos. Wow, entonces los cursos que usted implementaba más que todo eran de mantenimientos, eran de recomendaciones del manufacturador, de prevención. Caro, la pregunta que yo quiero hacer ahorita va directamente a ti. Tengo entendido de que tú impartes clases en una universidad en Costa Rica. ¿En qué universidad y qué clases son las que tú impartes? Gracias. Sí, bueno, desde hace 22 años también, desde que me gradué de la universidad, empecé a dar clases universitarias en carreras de grado, posgrado y maestría también en varias universidades, tanto estatales como la Universidad de Costa Rica, y universidades privadas como la Universidad Fidelitas, Latina, Hispanoamericana, Universidad Juan Pablo II. Actualmente pues soy directora de 4 carreras, pero nuestra pasión está inclinada muchísimo hacia la parte de carreras técnicas, porque las carreras técnicas son las que se aprenden haciendo las cosas. Entonces parte de nuestra focalización es centrarnos en apoyar y brindar capacitación en materia técnica a los diferentes técnicos en diversas áreas de interés de su gestión, ¿no? Y partiendo de la importancia de que hay que volver a las bases. A veces minimizamos que uno de nuestros técnicos conozca cosas que pensamos que debería de conocer, pero en este campo que es tan técnico y tan delicado, si usted hace un mal cálculo, una medición inapropiada en alguna pieza a la hora de montarla o a la hora de hacerle algún ajuste, en la industria mecánica, un simple milímetro puede hacer que una persona se mate porque una reparación quede mal hecha o tenga un accidente vehicular o genere una fuga de aceite. Entonces, hasta las cosas más básicas que a veces suponemos de que 2 más 2 es 4, no podemos suponer que todos nuestros muchachos entienden que 2 más 2 es 4 y que saben utilizar equipos. Entonces, desde esas bases hay que empezar a construir. Y la importancia de lo que también decía ahora mi papá, de que entender todas las fallas que se presentan en los equipos. A veces los empresarios, los dueños de talleres no se dan cuenta del nivel de importancia que es que uno pueda determinar cuánto nos está costando un fallo. Uno puede decir, bueno, sí, mi técnico duró 20 minutos bajando una pieza. Sí, pero realmente bajó la pieza correcta para hacer el cambio correcto. Duró 20 minutos. Uno dice, bueno, ¿cuánto gana la hora este muchacho? Escálelo por la cantidad de trabajos que tiene que hacer. Y ahí es donde nos damos cuenta cuál muchacho es más productivo y improductivo por los conocimientos que tiene y las capacidades y dónde puedo hacer más eficiente mi taller, mejorando las calidades y las competencias de los mismos muchachos que tengo, porque algunos van a ser más buenos en unas cosas, otros más buenos en otras, y entonces así puedo identificar dónde estamos, dónde tenemos más fallas y cuál de mis mecánicos es el que atiende mejor este tipo de fallas en este tipo de vehículos, y puedo optimizar mis gastos y puedo ser más eficiente. Pero esto se logra únicamente con la capacitación. Yo voy a agregar un poquito más. Cada capacitación conlleva a una inversión, pero los resultados son maravillosos porque cuando ya usted viene capacitado en diferente marca, en diferente proceso, ya usted ve la diferencia, un mecánico más suelto, más productivo, más analítico, un mecánico que sabe escuchar al cliente o al operador y decir, sí, el asunto va por este lado. Más analítico se vuelve la persona. Tiene que capacitarse. Si no se capacita, se lo lleva, la tecnología se lo lleva. Por otra parte, digamos, esa capacitación, al tener esas habilidades, generan prestigio. El prestigio vale mucha plata porque usted ya empieza a ser escuchado por personas, bueno, fulano tal prepara tales cosas, fulano tal se preparó en tal cosa, fulano tal tiene tantas certificaciones, por lo tanto empieza la gente a escuchar, ahí sí vale la pena llevar el vehículo, o no vale la pena llevarlo porque ya ahí no, esa gente no quiere arrancar, no quiere capacitar. Ese punto que usted tocó es cierto, el prestigio es muy bueno, ¿verdad? Entonces, realmente, y el prestigio cuesta. Entonces, eso no lo había tomado yo en cuenta, ¿verdad? O sea, el valor de una marca. El valor de una marca.
Usted Somos una marca. exactamente, usted es responsable de su marca, usted es responsable si la hace grande o la hace pequeña, usted es responsable si es buena o si es mala, usted es responsable si es grande o es pequeña. Así Entonces, es. ese tipo, ese prestigio, ¿verdad? Me imagino que todo el mundo, pero es parte cultural también. Yo pienso de que muchos técnicos no tuvieron la facilidad o no tuvieron ¿cómo se llama? La oportunidad de ir a un colegio técnico como usted fue y empezar a aprender la mecánica, más no solamente la parte técnica, sino también la parte administrativa, porque en este momento la mecánica, usted como dueño de taller tiene que manejar las dos partes, lo Tiene que es, saberlas. tiene que manejar lo táctico, lo técnico y tiene que manejar Y lo económico también. exactamente, porque en este momento si usted prepara carros, tiene un taller y no sabe cómo manejar sus costos, no sabe cómo manejar sus inventarios, usted no sabe cómo manejar, cómo capacitar, cómo prevenir, cómo capacitar. entonces usted absolutamente, o sea, usted no está ayudando a su propio negocio. Muy interesante, Juan. Hemos aprendido mucho y nos ha aportado mucho el programa. Desgraciadamente el tiempo se nos ha hecho un poco cortos y queremos seguir nosotros aprendiendo esas experiencias y tener a Carolina aquí con nosotros el día de hoy ha sido muy importante y ha traído mucho valor para nuestro programa. Nosotros le agradecemos mucho por haber sacado el tiempo y participar con nosotros en nuestro canal y los esperamos próximamente. Pero antes de que terminemos, Juan, ¿qué mensaje le quiere usted mandar a todos los técnicos que escuchan este programa? Tenemos que ser un gran equipo a nivel internacional. No podemos trabajar como islas, sino tenemos que ayudarnos unos a otros. Qué bonito. Bueno, Carolina, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Qué mensaje quiere usted decirles a la gente que nos está escuchando? Gracias. Yo realmente me quiero despedir agradeciendo a ustedes y mencionando que somos una marca. Cada uno de nosotros, no importa el tamaño del taller, el valor que le podamos brindar a nuestros clientes depende de cada uno de nosotros. Una marca se construye haciéndole entender al cliente lo que hacemos y con excelencia nuestros servicios. Independientemente que no tengamos una infraestructura grande, que no sean 150 o 200 camiones, realmente nuestro trabajo tiene valor. Pero para eso, ese valor de marca tenemos que potencializarlo. Y ahí es donde el cliente va a empezar a ver, yo como consumidora que llevo mi carro a un taller, independientemente de pensar que es una persona en la que no quiero confiar, yo quiero confiar mi carro a ese lugar. Y por lo tanto, para mí, construir una marca y una fidelización de clientes y esa confianza es el trato, la forma en cómo me expliquen, la claridad de las cosas y ese valor de marca. Entonces, a construir esa marca y ayudarnos unos a otros, como dice mi papá. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí y partir toda esa información que pues realmente está desvalorizada. Hay gente que no lo sabe y no es consciente de la importancia de manejar esta información. Muchísimas gracias por estar aquí y ha sido un gusto compartir. Los esperamos la próxima vez. Claro que sí. Bienvenidos a Cuentan su casa. con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches a todos. Buenas noches. Amén.